Muy buenos días con todos, todes. Mi nombre es Emilia Baramonde, soy la editora de la plataforma Musexplat y me complace estar aquí para presentarles la charla del día viernes de plataformas de transferencias orales, un encuentro que concibe la equidad, la inclusión y la escucha como ejes de convivencia. Nos interesa generar un espacio seguro, respetuoso, libre de acoso, discriminación y violencia para todas las personas independientemente de su procedencia, ideología, edad, profesión, identidad de género y orientación sexoafectiva. Transferencias orales concibe el conocimiento, la creación y el desarrollo tecnológico desde una noción abierta y colaborativa. Consideramos que la escucha y la compartición como aspectos generales de nuestra comunidad. Este día, como les mencioné, tenemos el tema de plataformas, puesto que la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 generó un cambio importante en casi cualquier disciplina conocida por la humanidad. Por supuesto, no escapan de ellas las antes y particularmente las que se relacionan con la música. La creación, la educación y la gestión musical sufren los embates de la falta de presencialidad de sus procesos y redefinen su lugar en el entorno de las redes sociodigitales. En este simposio se propone dialogar sobre las implicaciones del confinamiento en estos rubros, así como las nuevas propuestas que han surgido de la emergencia sanitaria y posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo. Me complace presentarles a nuestro colega peruano Marco Valdivia Pacheco, quien va a comenzar impartiendo la conferencia de este día. Marco cree en la tecnología y su apropiación como herramientas para el desarrollo de las personas de manera individual y sobre todo común y colectiva. Le enfoca en la práctica sonora y audiovisual y en la comunicación e intercambio de saberes y experiencias sobre estos mismos temas. Desde esta perspectiva, ha mediado espacios formativos, ha compartido charlas y presentado conciertos y obras en distintos festivales, encuentros, ciclos y otros espacios especializados en Abya Yala y otros territorios. Desde el año 2006, desarrolla su trabajo desde asimetría.org, plataforma transdisciplinar abierta enfocada en investigar, realizar, transferir y compartir diversas formas de creación basadas en el uso, apropiación y desarrollo libre de tecnologías aplicadas a la música contemporánea experimental, la escucha y el audiovisual. Bienvenido. Hola Emilia, muchas gracias. Buenos días a todas y todos, las personas que están conectadas hoy. Muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio, por la convocatoria y por la inclusión. Es muy bonito sentirse parte de esto. Esta semana ha sido también muy bonita. He podido ver muchas cosas, también muchas no. Justo como mencionabas, ahora hay una especie de tiempo contemporáneo que está enfocado en la virtualidad y que, al igual que la presencialidad, esa palabra tan extraña que ahora usamos, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo no había que mencionar que algo era presencial. Ahora necesitamos mencionarlo para saber si nos estamos ubicando en un territorio fijo o en un territorio virtual. Y esta virtualidad también, como les decía, da y quita, ¿no? Da porque este encuentro es posible ahora, ¿no? Y este encuentro de toda la semana, donde han hablado personas de muchos lados y con temas muy diversos, sin la virtualidad tal vez no se hubiera visto así, en ese tamaño.
pero también el hecho de que yo para asistir a este encuentro esté solamente en mi casa, pues también me quita, ¿no? Hace que muchas veces cuando estamos en casa, algunas cosas se ponen antes de la actividad a la que tenemos que conectarnos, o simplemente ya el estar delante de una pantalla suele ser saturante, y ya por más bonito que se pinte lo que vamos a ver, a veces ya gana la vista, gana la molestia de tener audífonos. Entonces es un tiempo muy, muy particular también en ese aspecto, pero en general ha sido muy bonito escuchar tantas voces esta semana y bueno, y ser parte de ellas un poco. Ahora, la invitación consistía en hablar de plataformas, ¿no? A mí me cuestionaba o me hacía pensar mucho este concepto, porque hay muchos términos pues, que son, muchos términos y prácticas que son, digamos, antiguos o antiguas, y que en este tiempo se han vuelto a, digamos, a poner de moda, ¿no? Una de ellas virtual, presencial, ¿no? Esas transmisiones que hoy están masificadas, pero que en verdad es una tecnología antigua, ¿no? Es algo que se podía hacer hace mucho tiempo, pero que hoy recién está a este nivel de masificado, y yo me estaba cuestionando un poco qué es una plataforma, qué le llamamos plataformas, ¿no? Y qué puede diferenciar la plataforma de un programa, o qué puede diferenciar saliendo de lo técnico para ir al humano a una plataforma de un colectivo. Y comenzaba partiendo de que este colectivo o esta organización en la que trabajo o de la que soy parte, que se llama Simetría.org, se define después de muchos años como una plataforma, ¿no? Entonces, ese fue como mi punto de partida, y pensé que hay muchas plataformas o términos o marcas o nombres asociados a este término con las que nos relacionamos hoy día. No sé, Zoom es una plataforma o le llaman plataforma. No sé, Jitsi, Meet, muchas herramientas que estamos usando ahora para conectarnos, y que tal vez ya están muy naturalizadas hoy, casi más de año y medio después de este tiempo que nos tocó vivir. Y pues no sé qué tanto podríamos profundizar en ellas desde nuestra práctica, porque ya las conocemos, ¿no? Después también pensaba en esas otras plataformas de difusión de música, que sería como un poco el enfoque más directo al tema del encuentro, ¿no? No sé, Spotify, SoundCloud, Bandcamp. Pero también pensaba que posiblemente esa información en verdad esté muy accesible, no sería tan especial tratarla. Y comencé a pensar un poco más en las plataformas humanas, o estos colectivos que alrededor del sonido han ido desarrollándose y han ido creando una organización o un nivel de contenido que a mí me pone en perspectiva de denominar las plataformas, ¿no? Y me cuestionaba un poco qué es lo que hace algo plataforma, ¿no? Entonces pensaba, a partir de mi experiencia, en dos puntos, ¿no? Uno, en lo diversificado que está lo que esta plataforma otorga, o sea, lo diverso que es, sus intenciones, qué tan abiertas están. Y segundo, que para lograrlo tiene que hacerlo, o principalmente se hace desde la colaboración con otras plataformas. Entonces, quería comentarles un poco para comenzar, sobre Asimetría.org, que es la plataforma de la que soy parte, y algunas cosas que hemos hecho y por qué considero que somos una plataforma, y a partir de ahí mencionar algunas otras plataformas que existen en Latinoamérica y que están vinculadas a nuestro trabajo, y que pues han sido, yo creo, importantes en estos últimos tiempos para lo que hacemos hoy, para la práctica sonora y sobre todo transdisciplinar sonora, ¿no? Porque hoy día todo se sale de su base, ¿no? Y creo que esto es una como buena demostración de eso. Entonces, voy a compartirles.
la pantalla. A ver, un segundito. Sí, bueno, asintria.org, como decía, es una plataforma que la consideramos transdisciplinar y abierta. Transdisciplinar porque en su experiencia de vida se ha vuelto una especie de monstruito que ha ido absorbiendo muchísimas cosas que estaban a su alrededor y practicándolas, ¿no? O sea, poniéndolas en práctica en el hacer, y también ha sido muy importante el trabajo de enfocarnos en transferirlas. Todo lo aprendido llega, se practica y también se pasa, ¿no? Se distribuye como una forma de conocerlo mejor, ¿no? Hay este dicho que dice que la mejor forma de aprender algo es enseñándolo. Igual enseñar es una palabra un poco vertical. Desde ahí prefiero transferir o compartir. Y, y abierta porque en el camino también de la existencia de nuestra plataforma conocimos la idea de la cultura libre y reconocemos en ella un motor de ser y hacer, ¿no? Como para simplificarla un poco, la idea de la cultura libre, entre otras cosas, considera que los conocimientos no tienen propiedad y nunca pueden tenerla porque las cosas que hacemos, las cosas que creamos, siempre están basadas en lo que hemos aprendido de otras personas. Entonces, el conocimiento siempre está en un movimiento permanente y nosotros lo estamos tomando, transformando y a la vez entregando. Entonces, desde esa particularidad no existe nada original, no existe nada que solo sea mío, ¿no? O que solo sea de alguien, porque siempre toma elementos de otras personas, de otros grupos, de otros tiempos, de otras generaciones, y esa forma de transferir el contenido sostiene, sostiene esta distribución abierta y sostiene pues que el conocimiento se desarrolle para beneficio colectivo también, ¿no? Entonces, esta plataforma aparece en el año 2006 y aparece, las primeras actividades van por ese año, pero la conciencia de lo que es se va dando posteriormente, ¿no? Lo primero que hacemos es un festival llamado Asintria, que en verdad ni siquiera empieza como una idea de festival, sino que empieza como un concierto. Un concierto de música experimental. Y también viene aquí una experiencia para comentar de cómo todo este movimiento, que es un poco específico dentro de la escena sonora, diríamos, también es algo casi no conceptualizado, ¿no? No, es que es muy diverso, muy abierto, y tal vez ahí está su principal ganancia, digamos, su principal ventaja, ¿no? Desde la práctica yo un poco aprendí que a este hacer llegan personas de muy diversas posiciones, de muy diversas prácticas, y más o menos desde ese antecedente es que llega cómo lo denominan, ¿no? Yo tuve una formación musical tradicional o clásica, digamos, cuando era adolescente. Entonces, cuando yo llegué a este tipo de sonoridades, lo llamé música experimental, ¿no? Porque partía de la idea de la música. Pero, no sé, me he topado con muchas personas que llegan a esta práctica desde cuestiones más plásticas o desde la práctica, pues, de lo que llaman bellas artes, ¿no? Y desde ahí surgen, por ejemplo, los términos como el de arte sonoro, ¿no? Que está más vinculado a la idea de denominar arte, ¿no? Como en el otro caso de denominarlo música. Y hay un término mucho más, más fuera de todo esto, o más directo, que es el de ruido, ¿no? Muchos grupos llaman a esta práctica ruido, y son principalmente grupos que parten de un pensamiento político y encuentran en esas sonoridades como una posibilidad de hacer,
¿no? Igual estas tres tendencias se retroalimentan todo el tiempo y es muy posible que hayan más. Yo he estado como cerca a estas tres y esto da una particularidad porque la música experimental se nutre también de cuestiones políticas o comienza a racionar políticamente de su práctica, igual que el arte sonoro, al implicar sonoridades en su práctica principalmente visual, y el ruido pues también pues explora lo técnico, ¿no? Desde esta intención más visceral. Entonces, ese es un pequeño afiche del primer Asintría, que no tenía aún una etiqueta de festival, y que se dio en el año 2006 en una ciudad de Perú que se llama Arequipa. Perdón por ese salto, yo estoy en Perú, yo vivo en una ciudad llamada Ayacucho, que está casi en el medio de Perú, una ciudad pequeña todavía, que está muy implicada en la cultura quechua, y que eso es algo de lo que también este monstruito Asintría está aprendiendo y está queriendo aplicar y ser, ¿no? Ahí hay un pequeño afiche más, que es el del Asintría 3, cuando solo se llamaba Asintría Experimental, aún no había nuevamente esa conciencia de festival. En este caso, comenzaba un poco la idea transdisciplinar, porque en algún momento esta práctica de maquinitas y de computadoras para hacer sonido o para tocar música, comenzó a nutrirse de esta otra perspectiva visual, ¿no? Normalmente en la música, digamos, más tradicional, no sé, en las bandas de rock o en ese tipo de forma de hacer música, las performances, los gestos, la interpretación da ya como una, ¿cómo decir? Como un respaldo o como un soporte visual pues, que completa la experiencia, ¿no? Nuevamente, revisando como muchos conceptos en desorden, nuestra sociedad es hipervisualista, ¿no? Entonces, todos necesitamos verlo para confirmarlo. De ahí cosas como el ver para creer o, o dichos por ahí. Entonces, para entender la música, muchas veces necesitamos estar viendo qué pasa, ¿no? Igual eso también nos lleva a toda una reflexión de la escucha como otra forma de entender el mundo o otra forma de percibirlo, más allá de lo que vemos, ¿no? Y en el caso de estas músicas experimentales, que eran muy apáticas físicamente, ¿no? Porque son personas sentadas o paradas muy agachadas y cosas así. La proyección o el hecho de la interacción con visuales también surgieron como una posibilidad de complemento y de desarrollo, ¿no? Hacia otra forma de hacer esto, ¿no? Yo recuerdo mucho que existía esa crítica de que, un poco en broma, como que la gente que tocaba en computadoras generalmente ponía play a una pista y se ponía a chatear, ¿no? Mientras la gente escuchaba. Entonces, eso también funcionó como una compensación ahí. Después acá hay otro afiche de otro año que implicaba ya actividades de varios días, implicaba participar en otro tipo de actividades que no solo tenían que ver con conciertos, que es como lo primero que sucede cuando pues queremos hacer música o queremos transmitirla, ¿no? Es como la primera actividad o el primer suceso que tenemos a mano o a pensar, digamos. Pero aquí ya iba surgiendo un poco la conciencia de conversar sobre lo que estaba pasando, ¿no? De participar de espacios donde no solo tocáramos, sino también cuestionáramos de qué trataba lo que tocábamos y por qué lo hacíamos y para quién lo hacíamos y qué otros mensajes se querían transmitir en este sonar, ¿no? Y a partir de ahí, ya digamos, no sé qué año es 2009, este espacio recién toma la conciencia de festival, ¿no? Cuando ya habían pasado 5 años de que esto se realizaba.
y personalmente me parece como una forma bonita de encontrar las cosas, ¿no? Hay también como un paradigma de planear las cosas para luego realizarlas, ¿no? Como de medirlas fríamente desde antes para definir cómo queremos que se llame algo o cómo queremos que tenga un impacto, ¿no? Inclusive hay una cuestión de plantearse objetivos y luego medir los objetivos si se lograron o no, que no estoy considerando negativo ni malo como una práctica, pero es un poco el paradigma. Y esto se fue formando casi un poco de manera inconsciente, ¿no? Sin saber qué se estaba dando, hasta un poco descubrir lo que ya se había logrado y construido. Ya algunos, bueno, esto sigue ya por el año 2010, trabajamos principalmente entre Arequipa y Cusco, que son dos ciudades que están muy cerca una de otra, bueno, cerca en términos latinoamericanos, ¿no? 10 horas de viaje, pero en estos territorios tan gigantes y vastos, eso es cerca, aquí. Este, bueno, ya íbamos a partir de esta conciencia de un festival, igual la forma de generarlo era bastante particular, porque ya había un movimiento en esta zona, digamos, en el sur de Perú, que está muy cerca al norte de Chile, que está muy cerca al al oeste de Bolivia, ¿no? Y que territorialmente implicaba un movimiento, una posibilidad que iba alimentando la posibilidad también de que este festival se fuera dando, porque era una actividad que entonces funcionaba, bueno, no entonces, aún funciona mucho de corazón, de ánimo, de ¿cómo decir?, de ganas y de intensidad, ¿no? La gente es muy intensa, por eso hace este tipo de cosas, y que no tenía un sustento económico, que no apuntaba ni siquiera conscientemente a uno, y teníamos esta posibilidad de que hubiera gente en movimiento, de que el Cusco fuera muy atractivo también para muchas personas, entonces que se reunieran en esta ciudad y cerca estando Arequipa y eso contribuía a que el festival se diera, ¿no? O sea, era como aprovechar la coincidencia de muchas personas que iban a estar cerca aquí en un determinado momento del año, y eso era una posibilidad de que esto sucediera. Nunca ha habido como una tradición basada en repetir un tiempo, ¿no? En que noviembre es el tiempo, o marzo, febrero, siempre se ha dado una adaptación como muy contextual y pues eso, muy adaptable o adaptándose mucho al contexto. Esto es del año 2011, cuando el festival lograba su 7ª edición, apenas la tercera con la conciencia del festival, pero ya había un 7º Asintría. Entonces un 8º en el que expandimos algunas actividades al norte de Perú, a una ciudad que se llama Trujillo. Ya estaba muy clara la participación del visual y del audiovisual en este tiempo. También la necesidad de conversar, como les decía, sobre lo que pasaba y de transferir las cosas que sucedían, ¿no? O sea, las personas que aparecían en este espacio traían ideas ideas y prácticas de otros contextos que tenían que ver siempre con las posibilidades de acceder a tecnologías que se iban volviendo cada vez más democratizadas o democráticas, ¿no? Las cosas no solo pasaban por computadoras, sino por otro tipo de desarrollo tecnológico vinculado a la electrónica, vinculado al hackeo, vinculado sobre todo a la apertura de transmitir esta experiencia y de explorar las posibilidades de aplicarlo en cosas que no solamente fueran sonoras, ni en este caso visuales, sino el interés de que esto, como un sueño, podía transformar de otras maneras nuestra vida cotidiana y que podía volverse importante que otras personas lo sepan a partir de eso. ¿No? Este es el Asintría 10. También este festival, aparte de llamarse Asintría, se llamaba Ven a Oír. También fue como un ensayo inclusive de buscar otras, o sea, ¿cómo decirlo? De transformar lo que se estaba haciendo, de negarlo, ¿no? De no cumplir esos requisitos institucionales, ¿no? También aquí, nuevamente en esta idea caótica de convocar cosas,
También podría resumir algo que un poco se ha hablado esta semana, el hecho de que hay como dos vertientes en esta práctica, ¿no? Una vertiente de personas que llegan a ella por intereses académicos o por intereses institucionales, y otra vertiente de personas que llegan por todas las demás razones, ¿no? Que podríamos pues, reunirlas negando el otro, ¿no? Y en el primer espacio, bueno, en el segundo, en verdad, en este independiente, hay una apertura muy grande porque no existe como una identidad única, no existe como una práctica única, sino muchas personas haciendo cosas muy distintas. Tal vez podrías compartir con ustedes el hecho de que al llegar a una tocada o a un concierto de música experimental o música o arte sonoro o ruido, una de las principales ventajas, para mí ventaja, es de que no se tiene en absoluto idea realmente de lo que se va a encontrar, ¿no? Inclusive tú yendo o alguien yendo a escuchar un proyecto o un colectivo que ya previamente ha escuchado, es posible que lo que muestre ahí sea completamente distinto y las personas no repiten los sets, digamos, cada quien tiene sus propias máquinas, cada quien aparte de tener las máquinas, las explora de manera distinta. Entonces, esa apertura, esa diversidad, en práctica acoge todo, ¿no? Un poco diferente a esta tendencia un poco más académica que necesita tener las cosas más conceptualizadas, más claras, más determinadas dentro de un patrón y tiende a ignorar un poco lo que no está dentro de ese patrón predeterminado, ¿no? Eh, bueno, ya, bueno, eso por una parte. Ahora, bueno, para seguir un poco, el festival como que fue creciendo, ¿no? Este es el Festival 11. También aquí aparece, que es en el año 2015, también desde esta época también aparece una nueva como característica que se desea explorar, que es la del registro, comprendiendo que todo lo que pasaba o todo lo que había pasado previamente, que era muy enriquecedor, que era muy importante de que otras personas vieran, estaba como perdido como desaparecido en esas prácticas nada más, ¿no? La gente se encontraba, compartía, aprendía, desarrollaba y se acababa como una experiencia que casi solamente quedaba refugiada en la memoria. Pero bueno, aquí empezamos a hacer una práctica un poco más enfocada en el registro. La plataforma también se dedicó a hacer documentales o registros documentales o podcasts audiovisuales, que también son términos que hemos ido practicando porque no está dentro de una práctica cinematográfica, tampoco es la intención. Entonces, también ha sido parte de eso, como ir explorando otras formas de llamar a lo que hacemos, ¿no? Después está el Festival 12. Ahí está todo un poco lento, disculpen. No, que también, bueno, aquí comienzan a surgir, y es más, un poco antes comienza la exploración o el cuestionamiento del término festival, y buscar la idea de utilizar, o bueno, de identificarnos más con el término encuentro por otras cercanías, ¿no? Por otras posibilidades que al parecer se pueden dar desde esta otra forma de generar una reunión, ¿no? Y este término encuentro nos lleva a otro proyecto que hemos desarrollado que ha sido muy útil también para comprender otras prácticas, otros territorios y expandirnos y aprender muchísimo de estas otras posibilidades, que es un encuentro llamado Reudo o encuentro de ruido, eh, mucho más enfocado en comprender las prácticas sonoras desde estas posibilidades políticas y tecnológicas en Abya Yala, en Latinoamérica, bueno, en la forma en que hoy libremente queramos llamar a este enorme conglomerado territorial, ¿no? El Reudo nos permitió salir de Perú,
nos permitió conocer en una práctica presencial otros colectivos en otros países de esta región, y también nos permitió un poco profundizar la práctica de las transmisiones, ¿no? Hay muchos reudos que fueron transmitidos, otros no, pues porque hoy también, o aproximadamente desde 2020, no es muy difícil encontrar conexiones por internet por donde vayamos. Nuestros celulares lo pueden hacer, como para mí es ahora, por ejemplo, el caso, pero no sé, en el 2013, en el 2014 era un poco más difícil, pero igual ya era una posibilidad que existía y era una posibilidad que se quería explorar. Este encuentro de ruido ha sucedido 6 veces, ¿no? En Arequipa, que era el lugar donde partimos al comienzo, en Pujilí, que es una pequeña ciudad de Ecuador, en Contulmo, que es otra comuna pequeña en Chile, y en Medellín 2 años, que es una ciudad, bueno, mucho más grande, mucho más conocida, y en la que también implicamos bastantes importantes vínculos, ¿no? Este encuentro de ruido también surge a partir del estímulo de otra plataforma, ya, o sea, de una plataforma muy importante, y la que mencioné un poquito hace un ratito al conversar previo a esta charla, que fue el Absurd Lab Quito, que se dio en el año 2012, que fue un encuentro de laboratorios del sur, que si bien expande estas prácticas tecnológicas abiertas a muchísimos temas, lo sonoro sigue siendo algo muy transversal, ¿no? Lo sonoro aporta, sobre todo, otra conciencia, ¿no? Otra conciencia de percibir el mundo de manera distinta a partir de la escucha, de reconocer sus características particulares, de reconocer cómo cambia, cómo se transforma todo desde eso, ¿no? La diferencia entre cómo suenan distintas las ciudades, o la diferencia cómo estos sonidos se van un poco homologando y van destruyendo sus diversidades sonoras también, ¿no? Este encuentro se dio en Quito en el 2012, en un tiempo en que Ecuador también era un paradigma sudamericano, donde era alucinante llegar a este país y ver estas carreteras de 8 carriles que no existen aún en el Perú, no sé si existan pronto. Ver tan buena comunicación, ver este lugar que fue el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, que era un lugar que entiendo en esa época recientemente tomaba esta nueva función, después de haber sido un hospital militar, ¿no? Y surgía toda esta explosión de espacios para diversas formas de arte, entre ellas esta, que nuevamente la menciono porque es una cosa deforme, ¿no? No tiene una etiqueta clara, puede llamarse de muchas maneras, y también implica muchas cosas de muchas maneras. Este encuentro que se dio en el 2012 fue importante para la existencia de Reudo, por ejemplo, y fue importante para la existencia de muchos más vínculos con otras plataformas que también quisiera comentarles. Bueno, voy cerrando aquí para poder seguir viendo. Bueno, les comento rápidamente cómo expandimos las posibilidades desde nuestra plataforma, y otras cosas que fuimos ensayando. Lo que les estoy compartiendo ahora es la página de ASA Chords, o As for Chords, o bueno, tiene muchas lecturas también, y que es un proyecto NetLabel o NetLabel que iniciamos en el año 2011, y que, bueno, no tengo idea de tener más de 100 títulos hasta ahora. Igual el proyecto está un poco, digamos, estacionado. Este año creo que no ha habido ninguna publicación, pero nos implicaba otra forma de distribuir lo que hacíamos, ¿no? Los netlabels son una práctica heredada
de la industria discográfica, que reúne una cantidad de obras sonoras dentro de un concepto que se puede llamar álbum, que se puede llamar disco, y que tiene también o generalmente también tiene como un soporte visual que llamamos portada, y que permite una representación visual de esta obra, ¿no? Para este momento también nosotras conocíamos la cultura libre y conocíamos una herramienta puntual de la cultura libre que se llama Creative Commons, que es una lógica en la cual el Creative Commons es parte de lo que llaman el movimiento copyleft. Y creo que hablar de copyleft ya nos hace entender más rápidamente a dónde apunta esto cuando pensamos en copyright, ¿no? Y copyleft. Entonces, este movimiento, el de Creative Commons, como les decía, y de la cultura libre, reconoce que no existe una propiedad intelectual o no es coherente una propiedad intelectual sobre las creaciones sonoras, porque, bueno, está basada en lo que hemos aprendido de otras personas, pero sí heredaba esta construcción discográfica, ¿no? Del término disco o álbum, y pudimos distribuirlos dentro de ese net label utilizando una herramienta o una plataforma que se llama Archive o archive.org, que hoy funciona un poco como red social, pero que un poco nomás, pero que permite, es un gran contenedor de contenidos sonoros, audiovisuales y libros y fotografías libres, ¿no? Con ese tipo de licencia, y que son desarrollados con la intención de que otras personas puedan usarlo como base para seguir creando, ¿no? Entonces, este proyecto distribuía música de muchas personas, de muchos colectivos y artistas, digamos, solistas de Latinoamérica durante todos estos años. Últimamente, bueno, el proyecto tuvo este enfoque de trabajar con eh, perdón, con compilaciones, ¿no? De manera que se mantuviera muy abierta y demasiado explícita la intención colaborativa, ¿no? También porque de alguna forma se iba transformando el entender de esta distribución de música o de sonido, ¿no? Porque también ya hay muchas personas que trabajan sobre la improvisación, por ejemplo, o sobre esto que llaman composición espontánea o cosas así, que generan una tal cantidad de sonidos nuevos todo el tiempo que podría o botar un disco por día o simplemente desvincularse de esa forma de distribución, ¿no? Ya comienzan a desaparecer para muchas personas en la práctica sonora la idea del disco o la idea de ese tipo de distribución no material, porque sigue siendo virtual, pero sí dentro de una construcción o de un paradigma discográfico, ¿no? Bueno, eso fue un ensayo que hicimos, todavía no está acabado, pero digamos es una práctica un poco que ya no está tan activa dentro de nuestra plataforma. La dirección es asimetria.org/netlabel. Hay muchísimo contenido que, bueno, les invito a visitar cuando puedan. Y otra cosita más que estaba aquí era este proyecto que se llama Ruidea, que es también un poco antiguo, que no ha sido renovado hace años. Y la intención de Ruidea era documentar las prácticas alrededor del desarrollo de lutería electrónica, ¿no? Habíamos reconocido muchas personas que estaban construyendo sus propios instrumentos desde una práctica experimental, desde una perspectiva bastante propia, política, territorial, y comenzamos a documentar estos instrumentos, ¿no? Y la forma en que cada quien lo aplicaba, ¿no? Desde, bueno, principalmente
cuestiones sobre electrónica, ¿no? El proyecto no se desarrolló mucho tiempo. El último post debe ser de hace varios años. Pero bueno, ahí también es un contenido que aún sigue disponible, que se puede acceder desde la web de nuestra plataforma, que se llama sintria.org, y que yo creo que es un aporte importante a lo que se ha estado haciendo, ¿no? Es un registro bastante incompleto, muy incompleto, no es una referencia absoluta de nada, pero es algo que ya está como una posibilidad. Y también otro proyecto que también, que se llama Archivolat, pero ha pasado por muchos nombres. Actualmente se llama Archivo Latinoamericano de Música Contemporánea Experimental. Tampoco es una cuestión absoluta, nunca se ha intentado buscar una representatividad total, simplemente una forma de organizar las vivencias que teníamos, ¿no? En ese intercambio, en la posibilidad de viajar a otros festivales, a otros encuentros, a otros espacios de intercambio enfocados en sonido, en música, dentro de esa transdisciplinaridad que ya les he comentado, y también con esta mentalidad del registro, permitió que en un momento reconociéramos que había mucho contenido entre sonoro y audiovisual, como registro de prácticas en vivo de personas que estaban haciendo esto también en esos territorios. Entonces, este proyecto Archivolat nos permitió organizarlo y pues tenerlo como a disposición para posibilidades de estudio, ¿no? Porque a muchos nos interesa saber qué está pasando en este contexto, en estos tiempos. Y mencionarles un último proyecto de nuestra plataforma, que es el que nos podría conectar con otras plataformas. Es este proyecto que hicimos junto con Noisecade en Platoedro en el año 2018, si no me equivoco, que hoy también está bastante desactualizado y bastante incompleto, pero sigue siendo como un primer aporte, que es algo que llamamos Mapa de Ruido Sudaca, y que reunía algunas de las plataformas, colectivos, organizaciones haciendo cosas referentes al sonido, referentes a música experimental, arte sonoro, ruido, dentro del territorio latinoamericano, diríamos, ¿no? También dentro de la controversia de lo que significa Latinoamérica y de lo que, bueno, como ya podemos llamar de manera, o un intento de manera objetiva a ese territorio. Entonces, este proyecto que también está disponible desde la web, tiene la web de Sintria, tiene algunas organizaciones, colectivos que han hecho parte y que algunas siguen siendo parte, ¿no? Entonces, de ahí voy a mencionar algunas como para poder considerarlas, saber el trabajo que hicieron y más o menos saber, o bueno, un poco saber en qué está actualmente. Esta es Alvardí. Alvardí, bueno, que comenzó siendo .net, pero ahora es .org. Es un colectivo o una plataforma, diríamos, que empieza en Lima en el año 98. También tiene una función muy importante en este primer desarrollo de esta práctica en Latinoamérica o en Sudamérica. Y posteriormente también tiene mucha influencia y mucha, diríamos, importancia de lo que sucede aquí en Perú. Asintria también aprende mucho de este intercambio. Es una forma en que nos comenzamos a implicar en la lotería electrónica, en la construcción y también en la idea de la cultura libre. Este colectivo, esta plataforma, que creo que ellas se siguen, pues se conceptualizan como un colectivo, ¿no? Eso también es, creo que, algo que a mí me resonaba cuando pensaba en plataformas. Sí, sigue estando activo, ¿no? Trabaja con residencias, trabaja con
intercambios, se trabaja mucho también en la transferencia en talleres, ha tomado otras formas porque sus miembros han tenido como subproyectos que ya dejan de llamarse Aluardí, pero que están claramente vinculados y que son las posibilidades que han hecho que se mantenga hasta hoy la vigencia de su práctica y que, y que yo lo haya considerado como una plataforma, ¿no? Hay un espacio en Lima que se llama Colmena, que podríamos decir que es como el espacio heredero de lo que pasa o de lo que hizo Aluardí. Eso en Perú, a ver. Bueno, de ahí podemos un poco ver lo que pasaba en Bolivia, aquí al ladito. En La Paz, durante muchos años, existió un festival llamado Quiebre. Un segundito. Ok, este festival, si bien se enfocó primordialmente en ser una especie de festival de DJs, trascendió también esta idea, ¿no? Como de la fiesta, de la música hecha a partir de mezcla, ¿no? Porque también hay mucho de esta controversia entre cómo alguien que se denomina DJ trabaja con este material sonoro versus alguien que se denomina productor o productora, y cómo trabaja a partir de este material sonoro o cómo lo convierte en una expresión que comparte. Pero bueno, sigue siendo un trabajo sonoro y también implicaba sobre todo una conciencia de cómo el sonido o la música puede servir para otros fines, ¿no? Para impactar a una dimensión vincular, en una dimensión afectiva, ¿no? Quiebre funcionó por 4 o 5 años, era un festival muy, muy grande que transformó hasta donde entiendo La Paz, siendo sobre todo una ciudad o un país mismo, Bolivia, ¿no? Del que no creemos mucho que pasen esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente parecía sorprendida de que algo así pasara ahí, ¿no? También estaba muy influido por la cultura aymara, estaba muy influido por la práctica experimental, por esta posibilidad de que lo sonoro, lo musical, también termina siendo algo muy cotidiano y muy, ¿cómo decirlo? O sea, es algo que lo traemos, ¿no? La formación musical contribuye en otro nivel en la práctica, pero sin ella igual sonar, tocar o generar sonido, como lo queramos llamar, es completamente posible. Ahora, a ver, voy cerrando un poquito aquí. Muchas gracias, amigo, por toda esta charla que nos has brindado. Es increíble ver toda la producción que existe en nuestra Latinoamérica, en nuestra Via Yala. También me encanta saber que has colaborado con un montón de colectivos, colectivas. Qué hermoso que también tengas estos recuerdos. Yo también los tengo de mi querido Ecuador. Y pues ojalá que sigamos creciendo, ¿no? En cuanto a las colaboraciones, en cuanto a trabajar de forma colectiva. Si bien tenemos todas estas redes, a veces parece que no las aprovechamos para eso, sino para salir de forma individual. Y pues yo hay algunas preguntas en el chat de agradecimientos, saludos. Voy a comenzar con algunas y si da tiempo, pues te doy la mía, ¿sí? Te pregunta Jorge David. Sí. Si acaso hay tiempo, dice, ¿cómo has vivido la relación entre plataformas digitales y comunidades de carne y hueso? ¿Consideras que existe, en tu experiencia, un tránsito continuo entre lo virtual y lo presencial? ¿O en cambio consideras que las plataformas digitales pueden ir en detrimento de los vínculos cara a cara?
Ya, interesante postura porque como había comentado hace un rato, esta práctica del intercambio, del encuentro virtual, en verdad es bastante, bueno, no bastante, pero ya tiene un tiempo. Yo podría decir que desde el 2008, 2009, esta práctica comenzó a surgir, ha sido un intercambio que ha posibilitado y ha facilitado muchísimos encuentros. Entonces, yo creo que cuando llega el 2020, a muchas personas ya nos agarra como muy naturalizadas en esto, ¿no? En ser posibilidades que ya manejábamos, formas por las que ya nos conducíamos e intercambiábamos. Y pues yo creo que lo virtual funciona muy bien cuando es una posibilidad más, no cuando es un reemplazo. ¿No? Es súper bonito tener un montón de encuentros virtuales cuando sirven para prepararnos para el encuentro presencial. O cuando el encuentro presencial luego se complementa con encuentros virtuales. Mientras mantengamos ese equilibrio, vamos a tener más posibilidades para encontrarnos e intercambiar. Pero cuando uno reemplace al otro, ahí es donde creo que surgen los problemas. Y sí, o sea, si dejamos de encontrarnos presencialmente para solo encontrarnos por este medio, yo creería que sí destruimos completamente nuestras posibilidades. Qué chévere lo que nos dices porque es como que las personas piensan que pueden, algunas personas piensan que pueden reemplazar el mundo físico con el mundo virtual y sobre todo desde el punto de vista de los músicos, eso no es posible. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que algún ingreso económico en la parte de los conciertos físicos. Mientras que en la parte de los conciertos virtuales o festivales virtuales es muy difícil pedir que la gente pague por el ingreso porque hay un montón de contenido en la red. Y más bien el plus, el extra que hace que la gente se anime por asistir es la parte física, la presencialidad. Entonces, tal cual tú dices, es apoyarnos de este tipo de herramientas, ¿no? Para el encuentro cara a cara, el encuentro en vivo. Y pues tengo aquí otra pregunta, esta es de Hernani Villaseñor, dice, ¿cómo lidiar con la desaparición de estas plataformas de la red para no quedar en el error 404 o en el mejor de los casos en el Wayback Machine en lugar de su URL original? Por otro lado, también preguntaba si tienen publicaciones físicas. Sí, sí, bueno, también es un cuestionamiento ahí particular sobre la idea de lo efímero también, ¿no? Como también el Internet, bueno, todo contribuye a una memoria, pero también la memoria funciona equilibrada con el olvido, ¿no? Hay ahí una cuestión para pensar mucho rato. Claro, hay plataformas que aparecen y desaparecen, hay muchas de las que no hay rastros en Internet. Archive, por ejemplo, nuevamente volviendo a esta plataforma, también tiene una sección en donde acumula o en donde reúne páginas que ya no existen, ¿no? Es un buen camino como para buscar por ahí esas plataformas o esos proyectos que ya no se encuentran en esa URL en la que estaba porque ya venció el dominio, porque ya nadie está pagando eso y por ahí se acaba. Eso como una posibilidad, ¿no? Archive.org. Y en el otro caso, pues sí, también ahí tenemos muchas cosas virtuales. En NASA Courts salieron muchos discos también en físico. Y también se complementaban, ¿no? Porque escuchar un disco en virtual te servía para antojarte de tener el físico o te servía para conocer a este nuevo colectivo o banda y saber, o sea, y antojarte de irles a escuchar en presencial, ¿no? No buscaba tampoco reemplazarlo. Y también hemos hecho algunas publicaciones impresas que también tienen su versión virtual y que también sirven como para ambas cosas, ¿no? O sea, si yo deseo compartirte algo ahorita que está en ese contenido, la mejor forma es compartirte el PDF, pero el día en que nos encontremos voy a llevar uno de esos físicos para que ese intercambio se compense o se equilibre, ¿no? Ambas cosas yo creo que
vivir muy bien. Y es más, es un éxito que ambas cosas sucedan y que se complementen para que haya más formas de compartir. Totalmente de acuerdo. Y claro, pues en la parte musical, creo que tanto sellos como músicos nos aventajamos del merchandising físico, ¿no? A veces no solo los discos, una camiseta, una gorra o qué sé yo. Justo es lo que, digamos, la forma en la que nosotros podemos aprovechar estas plataformas digitales. Ya para finalizar, pues te cuento por aquí, igual te mandan algunos saludos. Jaime Yacamán dice, muy interesante todo el trabajo que realizan. Me gustaría poder contactar con ustedes para saber más sobre sus proyectos. No se olviden, igual ahí dejamos en el chat los links, pero pues si es que no se acuerdan, ¿podrías indicarnos cuáles son tus redes o plataformas a través de las cuales te pueden contactar, Marco? Sí, bueno, el proyecto principal para el que yo trabajo se llama asintria.org y a partir de ese nombre, Asintria, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en las redes que normalmente se usan en este tiempo. Y bueno, asintria.org también es el nombre de la web, ¿no? Y pues ahí hemos intentado poner mecanismos para sostener o generar estos encuentros, estos intercambios que a nosotros también nos interesa de manera permanente como forma de crecer, de expandirnos y de compartir. Perfecto, muchas gracias. Te cuento que yo estaba viendo hace un momento el mapa que habías realizado y justo yo también estoy haciendo lo mismo con Musexplat y les invito a todas, todos, todes que no se pierdan todas las actividades de este día y pues en la última mesa vamos a estar con Musexplat lanzando un mapa colaborativo en el cual ustedes pueden subir la información y pues pueden ir cambiando sus ubicaciones justo para tratar de encontrarnos, ¿no? Aquí a veces estamos conectados en Latinoamérica al lado, tenemos el internet, pero no nos conocemos. Entonces, justo, aprovechemos de eso para trabajar siempre juntos. Te mando un súper abrazo, querido amigo, esperando siempre lo mejor, tanto para ti como para Asimetría. Y pues les invito a quienes nos están viendo a que no se pierdan una vez más las actividades de transferencias orales. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas escuchándonos. Muchas gracias por este esfuerzo de transferencias orales, del encuentro. Es un trabajo muy intenso. Se agradece mucho, se aprecia mucho y también se aprecia mucho esta convocatoria. Y eso, muchas gracias, hasta pronto y que este encuentro virtual se equilibre muy pronto con uno presencial. Que así sea. Y de igual manera quiero agradecer a las personas que han estado ayudándonos en la parte técnica, Mariana Conejo, y pues nos vemos en la próxima mesa que comienza a las 10:30. Gracias.